Y son mitos, y los que hemos estudiado humanidades y mitología, pues sabemos qué orientación tienen, pero en el caso del Paraguay están vivamente presentes. Sí. Es decir, no es una cosa que haya quedado como ancestral, sino que siguen, Están en el día a siguen. día. Sí. Acá es imposible encontrar a un paraguayo, una paraguaya que alguna vez no haya visto un luisón o un Ujú, lobisomén, un hombre lobo, que acá le decimos luisón, ¿verdad? ujú, La O nasal es la que elimina la N, luisón, ¿verdad? ujú, Y ese luisón acá se presenta de muchas maneras. La gente dice, por ejemplo, si ese luisón le pasa a uno por entre las piernas, lo convierte a uno en luisón. mm, Si te lame la frente, también, chao, ya sos un nuevo luisón. Están los casos de Pora, los fantasmas, que acá nos falta uno que por allí desconozca. Lo más seguro es que yendo acá, bueno, acá aparece el señor fulano que alguna vez fue vecino nuestro, y allá ya hay un pequeño oratorio, y el que está allí inclusive hace milagros, ¿verdad? Uno va a ir acá, va a recorrer muchos lugares y va a encontrar unos pequeños nichos, donde se recuerdan esos nichos del lugar donde por algunas circunstancias falleció una persona. Pero ese lugar se volvió para muchos en un sitio milagroso. Ahí ese ya hicieron un pozo al lado, la gente quita el agua, toma el agua y se cura, ¿verdad? Ese tipo de fenómenos son muy comunes en Paraguay. Está el otro personaje también muy conocido que es el pombero, ujú. que es un ser pequeño de altura, parecido a una especie de mono, ¿verdad? Y que se le aparece, tiene unos superpoderes. Ni Superman es tan poderoso como este, ¿verdad? Que ayuda a la gente, hay veces se molesta y se enoja, y al enojarse también deja sus huellas en la persona que no le cumplió, que no cumplió su compromiso con él. Ujú, Bueno, y vamos a encontrar el Yacir Yateré, que es un niño ujú, pequeño, de cabellos rubios, ojos azules, no tradicional de acá, con una varita mágica, que recorre las siestas, y si alguna criatura no está dormida en la siesta, el Yacir Yateré se encarga de llevarle, ujú. ¿verdad? Le encanta, y a veces le deja inclusive loco o loca a la criatura, hasta que interviene algún sacerdote, que acá le decimos paí, el nombre guaraní, y este nuevamente lo bautiza, lo rebautiza, Ujú, y todo vuelve a la normalidad. Están, por ejemplo, las historias de los entierros, que acá se le dice plata y wiwi. Plata de objeto de valor. Y wiwi, el que está enterrado bajo tierra. Se cuenta que en tiempos de la guerra, la Triple Alianza contra el Paraguay, en la medida que la población paraguaya entró en retirada, ¿qué hacían? Y para sacarse pesos de encima, carias de encima, entonces tomaban sus objetos de valor. Podía ser un anillo, aros, collares y monedas, billetes. Ponían una especie de contenedores pequeños, y eso ellos, de acuerdo a alguna característica tradicional de un lugar, enterraban allí. La idea era que al terminar la guerra, si todavía continuaban vivos, volver y tomar de nuevo posesión de sus objetos de valor. ¿Qué pasó con aquellos que murieron? Bueno, son los que se le aparecen, se ujú. muestran a ciertas personas elegidas por ellos, ¿verdad? Y la persona que encuentra el tesoro, o sea, que a quien se presenta el ánima, el alma de aquel Ujú, que fue el dueño del tesoro, nunca jamás tiene que contar eso. Si llega a contar, el tesoro se convierte en cenizas, automáticamente. Es decir, está montada la historia de una manera que pareciera cinematográfica, perdón, la cuestión, pero funciona así. ujú. Eso es parte de nuestro día a día en Paraguay. Parte del día a día, unido a la cultura, a la esencia paraguaya, a ese guaraní tan presente.